Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Jupá veremos el tema, la ubicación del jardín del Edén y el misterio de Ofir. Comencemos leyendo el siguiente pasaje bien conocido por todos ustedes. Primera de Reyes 10 del 1 al 13 nos dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yahweh, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían sus maestresalas, y sus ofrendas quemadas que ofrecía en la casa de Yahweh, se quedó asombrada, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Yahweh tu Elohim sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Yasharel, porque Yahweh ha amado siempre a Yasharel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especería, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey Salomón balaustres para la casa de Yahweh y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El episodio del encuentro del rey Salomón con la reina de Saba guarda mucho misterio. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde procedía? Las escrituras nunca dieron la respuesta de forma explícita. No obstante, el Reuk de Yahweh siempre nos anima a escudriñar y encontrar la verdad. Eso lo sabía muy bien Salomón, por eso escribió el siguiente verso. Proverbios 25:2 nos dice, Kabut de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En las escrituras se hacen mención de una reina que era procedente de Saba, y se han tejido muchas especulaciones acerca del lugar donde estuvo ubicado su reino. La mayoría de los investigadores presumen que Saba estuvo ubicado en Yemen o en Etiopía. Esa idea ha sido aceptada casi universalmente. La mayoría de los académicos dicen que la reina de Saba era la reina Maqueda de Etiopía, pero esa hipótesis no tiene fundamento escritural. Pero entonces, ¿quién fue realmente la reina de Saba? ¿Dónde estaba ubicado su reino? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta enseñanza. Comencemos examinando la palabra Saba. Saba viene del hebreo Sheba, que está asociado a los sabeos y a Beersheba. Y en Beersheba es donde Isaac habitó. Beersheba estaba muy cerca de la franja de Gaza. Y esta es la causa por la cual algunos han dicho que los sabeos eran procedentes de Beersheba. Pero el problema es que esa zona es aledaña a Jerusalén y el relato de las escrituras
Esdras da a entender claramente que la reina de Saba venía de muy lejos, a 3 años de camino, con una caravana muy grande, con muchas especias y riquezas que no eran conocidas en Yaudá. Yahshua ubica el reino de Saba al sur, pero en los confines de la tierra. Matías 12:42 nos dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines, de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Supongamos por un momento que, como afirman universalmente, que el territorio de Saba sea Yemen o Etiopía, y que la reina de Saba fue traída hasta Salomón por Hiram, rey de Tiro. Tiro es la capital del imperio fenicio, el más grande imperio de navegantes de aquella época, que dominó todo el Mediterráneo, África, Europa y parte del Atlántico. Entonces, supongamos que la reina de Saba vino desde Etiopía, pero aquí hay una contradicción. El texto de Matías dice claramente que la reina de Saba vino desde los confines de la tierra, y Yemen está muy cerca de Jerusalén. Yemen dista de Jerusalén por solo 2.200 kilómetros, y esa distancia en ninguna manera te puede demorar 3 años en atravesarlo. Recuerden que la reina de Saba vino de tan lejos que el viaje duró 3 años, así lo dice la escritura. Por lo tanto, la teoría de que la reina de Saba vino de Yemen o Etiopía es un cuento fantasioso que solo un ingenuo lo creería. Ahora bien, para ir profundizando, contestemos la siguiente pregunta: ¿llegaron a América barcos de tripulación hebreo-fenicia? Primera de Reyes 9:26 nos dice: hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, expertos, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. La alianza del rey Salomón con Hiram, rey de Tiro, reunió a marineros de ambos reinos en un destino cuya geografía se mantuvo tan secreta que fue olvidada. Ofir, el legendario destino, pudo haber estado en cualquier lugar a donde la flota hebreo-fenicia demoraba 3 años en ir y en volver con su precioso cargamento. Ofir rindió a ambos reyes y sus descendientes toneladas de oro, además de madera de sándalo y piedras preciosas. El historiador Flavio Josefo situaba a Ofir en la India, y la tradición se tenía por cierta hasta la Edad Media, al punto que Colón y los primeros españoles esperaban encontrar el oro de Ofir al cruzar el Atlántico, y cuando llegaron al continente occidental lo llamaron las Indias. Los fenicios fueron los grandes navegantes de la antigüedad. Su mismo territorio los invitaba al mar. Establecieron puerto en Sidón y en Tiro. El Tanaj nos cuenta sus andanzas y su comercio marítimo por todo el Mediterráneo, haciendo trueques de plata, caballos, marfil, oro y piedras preciosas. Los fenicios aprendieron a navegar guiándose por la estrella polar Polaris. Rastros de piedras talladas en idioma fenicio se han encontrado en las Islas Marquesas, en el Océano Pacífico, lo cual significa que los fenicios ya conocían el continente americano antes de la llegada de Colón.
En el siglo XIX, el explorador Alejandro von Humboldt declaró haber encontrado inscripciones en alfabeto fenicio en varios lugares de América, pero estos sacerdotes católicos, para ocultar la verdad, escondieron muchas de esas inscripciones. Entonces, hay evidencias históricas de que Salomón y el rey de Tiro Hiram llegaron con sus naves a América y durante más de 20 años viajaron a las misteriosas tierras de Tarsis y Ofir, que estaban a 3 años de viaje ida y vuelta. Así tendríamos a la flota hebreo-fenicia atravesando el océano Atlántico para llegar a Tarsis y Ofir, hoy América. Ahora bien, falta una pieza para este rompecabezas, la reina de Saba. ¿Quién fue la reina de Saba? Se han tejido muchas teorías e hipótesis, pero como ya vimos son falsas. Uno de los requisitos para encontrar el reino de Saba es tener en cuenta que se trataba de un reino matriarcado. Y en el Medio Oriente y Oriente no existe la cultura del matriarcado, solo existe la cultura del patriarcado. Es decir, en el continente oriental, una mujer no podía ejercer autoridad como reina. En Oriente, el papel de las reinas no pasaba de ser la esposa del rey, sometido a su arbitrio como cualquiera de sus siervos. Así lo menciona la Escritura. Y cuando una mujer intentaba ejercer autoridad sobre un reino, al final eso le costaba la muerte. Por ejemplo, el Tanaj menciona a Maaca, madre de Jeroboam, que quiso usurpar el trono del reino de Yasharel, pero su reino le fue quitado porque no le correspondía. Del mismo modo tenemos a Atalía, madre de Ocosías, que quiso usurpar el trono de Yaudá, pero como castigo fue muerta 6 años después de su reinado. Sin embargo, la reina de Saba goza de autoridad y es dueña del reino de Saba. Eso es totalmente opuesto a la cultura del Medio Oriente. Ahora bien, también cuenta el relato que la reina de Saba regaló a Salomón 120 talentos de oro, que son 4 toneladas de oro de Ofir, y no existe rastro de alguna zona llamada Ofir en Yemen, en Etiopía o cerca de allí. Ese oro llegó en los barcos de Hiram, rey de Tiro, y Hiram era el rey de los fenicios, quienes dominaban todo el Mediterráneo y parte del Atlántico. Es decir, ese oro de Ofir venía de muy lejos, no era procedente de Yemen o Etiopía, pues según las escrituras, los viajes duraban hasta 3 años, de modo que se trataba de distancias muy largas. La reina de Saba visitó a Salomón para conocer su sabiduría. Ella fue traída por Hiram, rey de Tiro, luego de 20 años de negocios entre ellos. Al parecer hubo buen entender entre el rey Salomón y la reina de Saba, aunque no se dice mucho de las conversaciones entre ellos. Simplemente ella quedó totalmente satisfecha con la sabiduría de Salomón. ¿Qué sabía Salomón sobre ella misma, que esta reina quedó tan sorprendida? ¿Acaso Salomón conocía su origen y su reino? ¿Qué sabía ella sobre Salomón que quiso sorprenderlo y probarlo? ¿Hablarían en el mismo idioma? La reina de Saba quedó sorprendida porque le preguntó tocante al Mashiach. La pregunta más difícil en aquella época era acerca de la identidad del Mashiach. La reina de Saba conocía la profecía del Mashiach, que un día vendría a la tierra, porque ella era una hebrea, descendiente de la línea de Joctán. Los hijos de Eber fueron Peleg y Joctán, y de ambos linajes
linajes descienden los hebreos. Abraham desciende de la línea de Peleg, y la reina de Saba desciende de la línea de Joctán. Por ende, la reina de Saba conocía la profecía de que un día vendría el Mashiach, porque sus ancestros se lo comunicaron, pero ella no sabía de qué linaje vendría el Mashiach. Y cuando ella le preguntó a Salomón tocante al Mashiach, Salomón le contestó diciendo que sería a través de la línea de David. Ahí la reina de Saba quedó totalmente satisfecha. ¿Qué pregunta sería tan difícil y tan relevante que tenía en mente la reina de Saba? Obviamente la identidad del Mashiach. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la reina de Saba le preguntó a Salomón tocante al Mashiach? Porque Yahshua mismo la mencionó diciendo, la reina de Saba se levantará. Es decir, la reina de Saba va a resucitar, amigos. ¿Por qué va a resucitar? Porque ella vino desde los confines de la tierra para saber del Mashiach. Eso le fue contado por justicia. Ella no conoció en persona a Yahshua, pero ella se interesó por el Mashiach y vino desde tan lejos solo para saber del Mashiach. Por tanto, usted que ahora tiene acceso libre para conocer a Yahshua, pero lo rechazas, entonces la reina de Saba te va a condenar en el día del juicio. Ahora bien, si quieres más pruebas para que sepas que la reina de Saba vino para preguntar acerca del Mashiach, aquí te va más pruebas. Primera de Reyes 10:1 nos dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yahweh, vino a probarle con preguntas difíciles. Fíjense que las preguntas difíciles se mencionan después de nombrar el nombre de Yahweh. Allí está clarito las preguntas difíciles que la reina de Saba tenía en mente. Eran tocantes al nombre de Yahweh. ¿Cómo se llama el hijo? Se llama Yahweh de los ejércitos. Por tanto, hay suficientes pruebas para afirmar que la reina de Saba conocía algo acerca del Mashiach. No sabía la identidad exacta, pero cuando se enteró que vendría del linaje de David, quedó satisfecha y se regresó feliz a su tierra. Entonces vemos que el rey Salomón y la reina de Saba tenían fuertes conexiones. Ambos eran hebreos y descendían de Eber. Pero por otro lado, no deja de ser interesante la relación de la reina de Saba con el rey Hiram de Tiro. Si ella fue traída a Salomón luego de 20 años de construcción del templo y del palacio real, entonces Hiram y ella también tenían una relación de sociedad muy profunda, porque Hiram extraía oro de sus dominios, lo cual indica que Hiram era ampliamente conocido en el reino de Saba, habiéndolo frecuentado por más de 20 años. Ya era casi familiar en estos territorios remotos. Ahora bien, tal parece que el rey David, por medio del Reuj de Yahweh, anticipó la visita de una reina de las tierras de Ofir, que más tarde Salomón llegó a conocer. Teilim 45 del 9 al 12 nos dice, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu amo. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. El siguiente texto nos complementa la información. Teilim 72 del 8 al 11 nos dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos
enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. El reino de Saba se encuentra en los confines de la tierra, tal y como Yahshua lo dijo, y por la tarde vamos a determinar dónde se encuentra ese confín de la tierra. Para ello vamos a utilizar las pirámides de Giza. Ahí se encuentra uno de los mayores secretos mejor guardados de toda la historia. Por la tarde lo entenderán y sabrán la ubicación del huerto del Edén. Ahora bien, ¿cuál era la relación de Hiram, rey de Tiro, con el rey Salomón? Según se desprende de las escrituras, Hiram fue el primero en reconocer que David era el rey de Yasharel, por lo cual le envió madera y siervos para la construcción del palacio real. En estas negociaciones el oro no aparecía en escena, solo siervos y materiales de construcción para el palacio real. Así surgió una gran amistad entre David y Hiram, al punto que al morir David, Hiram hace una alianza con Salomón en honor a la amistad con su padre. Primera de Reyes 5:1 nos dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Salomón, en virtud del honor concedido por Hiram, rey de Tiro, le solicitó suministro de madera del Líbano y siervos para la construcción del templo. En este punto, el oro aún no formaba parte de ninguna negociación entre ambos reyes, pero después de comerciar con madera y siervos, se introduce el elemento oro como negocio entre ambos. Por tanto, se deja ver que solo David tenía acceso a las minas de Ofir. Eso es clave. Solo David tenía acceso a las minas de Ofir y conocía su ubicación. No así Hiram, quien solo a partir de su alianza con Salomón se relaciona con el oro. En otras palabras, Hiram no sabía dónde estaba ubicado las minas de Ofir, y que esto fue un secreto bien guardado por David y sus navegantes, y que tal secreto haya pasado a las manos de su hijo Salomón, quien luego se le confió a Hiram, rey de Tiro. Luego de eso, Hiram y Salomón comenzaron a trabajar juntos y enviaron a sus siervos a la tierra de Ofir y trajeron muchísimo oro. Ahora bien, si antes de esa asociación Hiram no había acumulado tanto oro, es lógico que no tenía idea del paradero de Ofir. Pero en esos 20 años que trabajó junto a Salomón, se enteró de la ubicación de Ofir. En efecto, el viaje duraba 3 años, ida y vuelta a la tierra de Ofir para traer oro. Solo luego de eso es que hace su aparición la reina de Saba, quien escucha acerca de la fama de Salomón y luego es traída ante la presencia de Salomón por Hiram. Y si usted continúa leyendo más allá del relato, vemos que después de ese encuentro entre Salomón y la reina de Saba, comenzó a entrar en su reino nada más y nada menos que 666 talentos de oro al año, unas 22 toneladas anuales. ¿Qué lugar sería aquel paradero que fue guardado celosamente por David y Salomón y que luego fue confiado a Hiram para su resguardo? Esto se complica si en el Medio Oriente y hasta en el Lejano Oriente no existe un reino que cumpla las condiciones de Saba, un territorio ultramar cuya distancia quedaba a 3 años de viaje ida y vuelta.
un territorio que proveyó tanto oro como jamás se ha visto en toda la historia, un territorio donde existía la cultura del matriarcado. Si hasta este punto ya tenemos algunas fichas del rompecabezas, ahondemos mucho más en busca de mayores vestigios. Traición y codicia. Hiram, rey de Tiro, fue amigo del rey David. Seguramente fue un hombre muy sabio, muy político y gran explorador y negociante. Habiendo David sometido a todos sus enemigos, es probable que Hiram de Tiro se haya visto apabullado por la fama y la conquista de aquel caudillo, y prefirió pactar con él antes que asomar cualquier altercado. Hiram dominaba casi la mitad del planeta y comerciaba con muchos pueblos. Era un rey muy próspero. Poseía la más poderosa flota de barcos conocida hasta entonces. Todo eso podía venirse abajo, seguramente si no pactaba con David. Hiram proveyó a David de materiales de construcción y mano de obra para la edificación de la casa real, y se ganó la plena confianza de David. Pero muerto David, se acercó a Salomón y del mismo modo se ganó su confianza, de tal modo que, aun siendo Salomón el hombre más sabio, Hiram le sustrajo información sensible sobre los territorios donde quedó oculto el jardín del Edén. Salomón no tenía los barcos, pero tenía el oro y sabía dónde estaban las minas de Ofir. Hiram no tenía el oro, pero tenía la más poderosa flota de barcos. Era cuestión de que Hiram se asociara con Salomón para luego apoderarse del oro y también de las minas. Salomón, hombre sabio y prudente, parece haberlo tendido una trampa a Hiram para probar su lealtad. Salomón sabía la codicia que el oro despierta, y por eso, pasado un tiempo, le obsequió 20 ciudades en Galilea, las cuales Hiram despreció, y desde entonces quedó sembrada la duda sobre Hiram, razón por la cual Salomón comenzó a construir sus propias embarcaciones y comenzó a reclutar marineros para su propia flota. Salomón conocía perfectamente lo que había en el corazón de Hiram, el cual tenía claras intenciones de apoderarse de las minas de Ofir. A Salomón nadie lo engañaba, él mismo lo escribió. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensar digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Vamos a continuar con la enseñanza. Estábamos viendo cómo Hiram, rey de Tiro, cayó en la codicia del oro de Ofir. Salomón se dio cuenta de esas intenciones, porque a Salomón nadie lo engañaba. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura con respecto a Hiram, rey de Tiro? Y Jezquel 28 del 1 al 2 nos dice: Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Elúe, en el trono de Elúe estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elúe, y has puesto tu corazón como corazón de Elúe.
Esto indica que este enigmático personaje dominaba una gran extensión marítima en medio de los mares, no solo el mar Mediterráneo, sino parte del océano Atlántico. Luego dice más adelante en el verso 3, «He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto». Al parecer Hiram, rey de Tiro, lo sabía casi todo, y al ser amigo íntimo de Salomón, averiguó muchas cosas secretas. Por ejemplo, pudo conocer la historia de la creación y de cómo se dividieron los continentes, y de cómo la tierra de oro, Havilah, fue a parar al otro lado del Atlántico. Eso dentro de un momento lo vamos a ver. Luego dice el verso 4, «Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros». El rey de Tiro, Hiram, con su prudencia y su forma discreta, le sacó información a Salomón y luego atravesó el Atlántico y encontró la tierra de Havilah. De ahí sacó muchísimo oro y plata. Ahí comenzó su codicia y se enalteció su corazón, por lo cual Yahweh lo desechó. El verso 5 nos dice, «Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón». Luego dice más abajo en el verso 11 y 12, «Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Adón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste». Aquí se menciona de la belleza física de Hiram, rey de Tiro, pero también se afirma que este rey de Tiro estuvo en el huerto del Edén, esto es Ofir. Luego dice, «De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas esas piedras preciosas existen en la tierra de Ofir o Havilah, la cual se encuentra en Sudamérica, como lo veremos más adelante». Luego dice el verso 14, «Tú, querubín grande protector, yo te puse en el Kadush, monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas». Querubín protector, esto se aplica directamente a Lucifer o a Hilel, pero este verso se aplica también a Hiram, rey de Tiro, en el sentido de protector. Es posible que en el contrato entre Hiram y Salomón le haya obligado a Hiram para que protegiera a los nativos y a la tierra de Ofir. Havilah, Ofir están llenos de piedras de fuego, oro, plata y todo aquello que se trabaja en fundición. Y ustedes saben muy bien que Hiram era experto a la hora de fundir materiales. Eso lo pueden leer en el libro Primera de Reyes. Luego dice el verso 15, «Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». A Hiram, rey de Tiro, Yahweh le permitió alcanzar una grandeza única. Sin embargo, parece que quería más y codiciaba las riquezas de Salomón y sobre todo envidiaba su magnificencia. Salomón se dio cuenta de eso y escribió lo siguiente. Proverbios 27:4 nos dice,
Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Toda excelencia de obras despierta la envidia, pero debes saber que aquel que te envidia es la persona que más te admira, porque no puede alcanzar lo que tú alcanzaste. Luego se menciona en el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La historia no menciona cuál fue el destino final de Hiram, rey de Tiro, pero según el Tanaj ya sabemos cómo acabó. Yahweh lo arrojó y lo quebrantó. Ahora bien, Hiram de Tiro llegó a convertirse en una especie de encargado de negocios del rey Salomón, y la codicia lo convirtió en un traidor. Este número de hombres, 666 talentos de oro, que Hiram le traía a Salomón, parece estar directamente asociado a la deslealtad, el engaño y la traición. Primera de Reyes 10:14 nos dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Ahora bien, ¿será posible hallar alguna relación entre el territorio de Sudamérica y el huerto del Edén? Los ríos Tigris y Éufrates atraviesan lo que hoy es Irak, la antigua Mesopotamia, donde todos los investigadores de geografía ubican lo que pudo ser el huerto del Edén. Esa zona siempre ha sido conflictiva desde la época de Babilonia hasta hoy. Irak fue la base de muchos imperios a lo largo del tiempo. Sin embargo, casi no existen elementos que hagan coincidir esa zona con algún huerto fértil lleno de oro y piedras preciosas. Las escrituras relatan que luego del diluvio, los hijos de Noaj comenzaron a repoblar la tierra, y curiosamente algunos de sus descendientes fueron llamados con el nombre de Hawila. Bereshit 10:29 nos dice, Ofir, Hawila y Jobab, todos estos fueron hijos de Jochtán. Jochtán era descendiente de Shem a través de la línea de Eber. Entonces Ofir y Hawila son hebreos porque descienden de Eber, y del nombre Eber se deriva la palabra hebreo, que transliterado sería Hebrim. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos Hebrim o hebreos. Regresemos al relato de los hijos de Noaj. Uno de los descendientes de Noaj fue llamado Hawila, y Hawila es el nombre con el cual se describe la tierra llena de oro que rodeaba el río Pishón. Leamos el texto. Bereshit 2 del 11 al 12 nos dice, el nombre del uno era Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Hawila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, es Kadush. Hay allí también bedelio y ónice. De este río Pishón no quedó rastro alguno. No obstante, los descendientes de Noaj parece que nunca olvidaron la tierra de Hawila. Por eso llamaron a uno de sus descendientes Hawila, y Yahweh los condujo directamente a esa tierra donde había un oro especial, los confines de la tierra. Por otro lado, hoy en día el Medio Oriente sigue en conflicto sin que exista rastro de algún jardín delicioso lleno de riquezas. No obstante, vamos a tratar de ubicarlo. Bereshit 2:8 nos dice, y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Noten que el jardín del Edén
se ubica al oriente del planeta y no en el Medio Oriente. Por eso existieron hombres como Marco Polo, que tuvieron la osadía de enfrentar el reto de hallar el paraíso perdido. Cristóbal Colón siguió el mismo principio. Pensó que cruzando el Atlántico encontraría unas islas que serían la parte más oriental de Asia, pero no tuvo ni la menor idea de la existencia del Océano Pacífico. Todo parece muy lógico hasta que colocamos en un mapa al Océano Pacífico y vemos que nuestro continente americano nada tiene que ver con Asia y nada que ver con el Oriente. Somos la parte más occidental del planeta. Argumento más que suficiente para decir que en América no podría estar el huerto del Edén. Con aplicar un simple ejercicio de armar un rompecabezas de los continentes y armar de nuevo la Pangea, veremos que la parte más oriental del planeta corresponde a China o Japón o Rusia oriental, y siguiendo estrictamente las escrituras, sería en aquella zona donde estaría ubicado el huerto del Edén. Para hacer esta demostración fue necesario inclinar el mapa 23.5 grados según la inclinación natural del planeta respecto al ecuador, con lo cual el extremo oriental corresponde a China o Japón o Rusia oriental. En conclusión, desde esta perspectiva no hay nada que hacer, no hay nada que buscar en nuestro continente americano. Todo es una ilusión utópica. Aquí en América no hay ningún huerto del Edén. Pero un momento, todavía no hay que tirar la toalla. Aún queda un recurso que arroje claridad al final de este túnel oscuro. Las pirámides de Giza encierran el mayor misterio de la historia. Se ha comprobado que la configuración de las tres pirámides principales concuerda con la constelación de Orión con su cinturón. Esa versión te contaron durante años en diversas revistas científicas, ¿cierto? Pero siempre tuvieron que lidiar con un problema, y es que realmente, aunque parecen coincidir, no coinciden, debido a que la pirámide menor está demasiado desviada y no es posible hacerlas coincidir, hasta que un investigador, Robert Bauval, se le ocurrió algo muy inteligente. Leamos lo que dice esta fuente. Para encuadrar perfectamente las posiciones de las construcciones terrestres con las estrellas de Orión, muy acertadamente Bauval invirtió la polaridad norte-sur de un mapa convencional moderno, colocando el sur al norte y viceversa, de acuerdo a la noción del mundo que tenían los antiguos egipcios y otros pueblos de la antigüedad. Aquí está la clave para descifrar el enigma de la ubicación del huerto del Edén. El mismo investigador Bauval no tiene ni idea de la magnitud de su hallazgo. Job 38:31 nos dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Hoy en día estamos enfrentando un fenómeno planetario que tiene desconcertado a muchos investigadores. Parece que los polos se están invirtiendo. Por ejemplo, esta noticia nos dice: el polo magnético de la Tierra se mueve hacia Rusia y los científicos están desconcertados. ¿Qué está pasando con la Tierra? ¿Va a volver a suceder lo que
que antes ya pasó. Se van a invertir los polos de la Tierra. El norte se irá al sur y el sur se irá al norte. Y la investigación de Baubal apunta hacia ese mismo fenómeno. Ahora bien, partiendo de la premisa de que los polos fueron invertidos en el pasado, más precisamente fueron invertidos en la época del diluvio, entonces solo tenemos que voltear la Pangea 180 grados y vamos a descifrar el enigma del huerto del Edén. Recuerden que antes del diluvio no existía la separación de continentes. Toda la tierra estaba ubicado en un solo lugar. Por eso se le dice Pangea. ¿De dónde creen que sacaron esa palabra? La tierra en su estado original no estaba dividido en continentes separados como lo conocemos hoy, pero después del diluvio, Yahweh separó los continentes e invirtió los polos como castigo a la humanidad. Mientras todos los continentes estaban unidos, había mucha maldad porque estaban interconectados. Por eso Yahweh decidió separarlos y hasta el día de hoy permanecen así. Leamos nuevamente Bereshit 2:8. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El huerto del Edén se encuentra al oriente del planeta y ya tenemos el mapa original con todos los continentes unidos antes del diluvio. Ahora sí ubiquemos la parte oriental del planeta. ¿Cuáles son los países que están más al oriente? Son Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Esos son los países que están más al oriente. En uno de estos países probablemente estaba ubicado el huerto del Edén. No podemos saber el país exacto, pero lo que sí sabemos es que el huerto del Edén se encuentra en Sudamérica. Actualmente nadie sabe la ubicación exacta del huerto del Edén, pero está escondido en algún lugar de Sudamérica. Tal vez sea en Perú. Por eso el Inca Atahualpa ofreció a los españoles un cuarto lleno de oro a cambio de salvar su vida. Recuerden que el huerto del Edén estaba cerca de la tierra de Havilah, donde existe un oro especial, el oro de Ofir. Leamos el texto. Bereshit 2 del 10 al 12 nos dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. En la tierra de Havilah existe un oro kadush. Ese oro el Tanaj lo llama el oro de Ofir, y con ese oro fue construido el templo de Yahweh en época de Salomón. Entonces, cerca del huerto del Edén se encontraba la tierra de Havilah, donde hay muchísimo oro kadush. Y curiosamente, según los relatos de los incas de Perú, Atahualpa ofreció un cuarto lleno de oro a cambio de su rescate. ¿De dónde sacó tanto oro Atahualpa para ofrecer un cuarto lleno de oro a cambio de su vida? Obviamente lo sacó de una mina donde había muchísimo oro. Esa mina es probable que sea la mina de Ofir. Ahora tiene mucho sentido. ¿Por qué los españoles y los portugueses estaban tan obsesionados con Perú y con todos los países sudamericanos? Ahora bien, podríamos añadir a nuestra investigación algunos otros detalles interesantes. Primera de
de Reyes 10 del 11 al 12 nos dice: la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey Salomón balaustres para la casa de Yahweh y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. La reina de Saba entregó a Salomón mucha especería y madera de sándalo, que no eran conocidos en los dominios de Salomón. El sándalo es lo que se conoce en Sudamérica con el nombre tacamajaca. Es un árbol muy aromático, cuyo ámbar perfumado se utiliza para sanar heridas y es uno de los remedios más efectivos. Y por otra parte, no hay evidencias de que el sándalo haya sido un árbol originario de Yemen o Etiopía, lo cual descarta que la reina de Saba haya sido de Yemen o Etiopía. Entonces, ¿dónde está ubicado la tierra de la reina de Saba? Está ubicado en la tierra donde existe el oro de Ofir. ¿Dónde está ubicado el oro de Ofir? Ya lo hemos demostrado. Las minas de Ofir se encuentran aquí en Sudamérica. Aquí en Sudamérica está el huerto del Edén y por consiguiente el oro de Ofir se encuentra en Sudamérica, y la reina de Saba le entregó 120 talentos de oro de Ofir a Salomón. Entonces hasta un niño lo deduce. La reina de Saba era de Sudamérica. Conociendo esto se entiende mucho mejor lo que Yahshua dijo en Matías 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur. ¿A cuál sur se estaba refiriendo Yahshua? A América del Sur. Ese es el continente que está ubicado en los confines de la tierra. La reina de Saba era sudamericana, amigos. Ahora bien, Tehilim 72 del 8 al 11 nos habla del reinado milenial del Mashiach y nos dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Los confines de la tierra es una frase que se repite muy a menudo en las escrituras. En los Tehilim esa frase, los confines de la tierra, se asocia con Tarsis, Ofir y Saba. Ahora miren lo que Yahshua dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último en una circunferencia? Es lo primero, es el cierre de la circunferencia. Nuestro continente americano es el lugar más antiguo del planeta y fue aquí donde todo comenzó. Este es el primer lugar del mundo y es también el último lugar del mundo. Hasta América tenía que llegar el mensaje de las buenas nuevas. Así Yahshua se los encomendó a sus discípulos y será proclamado esta Besorá primeramente en Jerusalén, luego se expandió en todo Judá, luego llegó a Samaria y finalmente llegó hasta los confines de la tierra, es decir, llegó a Sudamérica, lo cual es una señal que estamos en la fase final de la historia, porque Yahshua dijo: y será proclamado esta Besorá en el último rincón de la tierra, y entonces
entonces vendrá el fin. Ese fin está delante de tus ojos. Finalmente, para terminar la enseñanza, vamos a ver algunos detalles interesantes del oro de Ofir. En Primera de Crónicas 29 del 3 al 4, David nos describe su tesoro que él preparó para la casa de Yahweh. El texto nos dice: además de todas las cosas que he preparado para la casa del Mikdash, el templo, he dado para la casa de mi Elohim 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. La casa de Yahweh fue cubierto con oro de Ofir. David había adquirido bastante oro de Ofir para la construcción del templo. Y fíjense cómo Salomón le llama a ese oro de Ofir. Segunda de Crónicas 3:6 nos dice: cubrió también la casa, el templo, de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim, es decir, el oro de Ofir. También era conocido como oro de Parvaim. La palabra Parvaim no es una transliteración adecuada. Parvaim es una transliteración judía. Nosotros vamos a transliterarlo desde el hebreo antiguo. Parvaim se escribe con 5 letras hebreas: Pei, Resh, Waw, Yod y Mem. La letra Pei translitera como la consonante P. La letra Resh translitera como la consonante R. La letra Waw translitera como la vocal U. La letra Yod translitera como la vocal I. Finalmente, la letra Mem translitera como la consonante M. ¿Qué dice ahí leído de derecha a izquierda? Dice Peruim. La vocal extra E simplemente se añade con fines de lectura. Entonces, la transliteración correcta de la palabra Parvaim es Peruim. Si se fijan, las primeras 3 letras de Peruim dicen literalmente Perú, es decir, el país que hoy conocemos con el nombre de Perú está asociado con el oro de Ofir. Recuerden que el oro de Ofir era conocido también como oro de Peruim. ¿Acaso el Perú alberga las minas de oro de Ofir? Las conexiones apuntan a eso. No obstante, la palabra Peruim está en plural, es decir, abarca una extensión de territorio muy grande. El nombre Peruim se aplica a todo el continente sudamericano. Por ejemplo, este es el mapa del Perú desde 1535 a 1717. Prácticamente el Perú abarcaba varios países de Sudamérica. Originalmente el Perú abarcaba todo Sudamérica, pero luego con el tiempo se ha ido reduciendo con la llegada de los virreinatos de España y Portugal. Así fue como el Perú actualmente se quedó representado en este pequeño territorio que conocemos. Entonces, la palabra Peruim se aplica a todo Sudamérica, y aquí en Sudamérica se encuentra el huerto del Edén con el oro de Ofir. Aquí en Sudamérica vivió la reina de Saba. Este es el continente donde comenzó todo. Adán y Hawa vivieron en Sudamérica, y aquí, en los confines de la tierra, va a finalizar el mensaje de la Besorá, y entonces vendrá el fin. Matías 24:14 nos dice: y será proclamado esta Besorá del reino en todo el mundo, para testificar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.